Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Buen día, buena tarde, buena noche. Me presento nuevamente, soy la maestra Paulina Altreras Correa, que les va a impartir en esta ocasión la materia de Economía Internacional. Esta materia precede a la materia de macroeconomía que vimos el semestre pasado. Ya tuvimos una oportunidad de acercarnos al entorno macroeconómico, en donde más allá de lo mínimo que es la oferta y la demanda, ya se aplica o ya se impacta directamente lo referente al comercio internacional como parte de ser un nuevo integrante, un nuevo actor de este entorno gigantesco que es la economía. Bien, pues para empezar, entender que la economía internacional habla y explica la importancia que tiene el entorno internacional, así como las relaciones políticas y diplomáticas que existen entre los países, tanto vecinos como alrededor de nuestro globo terráqueo, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que a lo largo de la vida vamos a tener algunos acercamientos a lo que ahora le decimos globalización, pero que pues existe desde hace unos miles de años. Bien, sin más, comencemos con esta primera unidad que se llama Principales teorías del comercio internacional. Muy bien, ¿qué es la economía internacional? Bueno, primero hay que entender su origen y la importancia de este comercio internacional, y viene de algo muy sencillo, que es la necesidad. Esta necesidad de obtener de los países en obtener algunos bienes y servicios que no se pueden producir eficientemente. Es decir, en qué sí somos buenos y podemos producir, y en qué no y necesitamos o queremos tener y tenemos que conseguirlos en algún otro lugar del mundo. Esto depende de muchas teorías que vamos a ver a continuación, como algunas que determinan el lugar geográfico de nuestro planeta y qué bienes se pueden producir en él. Bien, entonces vamos a ver a continuación cuál es la importancia. Primero, número uno, es el aumento de la eficiencia económica. Permite que los países se especialicen en un tipo de producción. Es decir, por ejemplo, entre mayor sea la cantidad de producción que se tenga de un bien o de un servicio, este será más eficiente, porque la misma producción, es decir, los mismos empresarios o el Estado estarán invirtiendo en las facilidades de mejorar la producción del mismo. Por ejemplo, en tecnología, en recursos humanos, en la infraestructura que necesita. Ejemplo mismo de Zacatecas, la plata es extraída desde nuestra tierra, y esta es exportada a todo el mundo, ¿no? Conforme va avanzando una sociedad, la misma sociedad va demandando o no demandando un producto o un bien. Entonces, esto hace que las personas o los pueblos, las economías se hagan más eficientes en la producción del mismo. Ejemplo de lo que produce más en nuestro país, por ejemplo, en esta parte de Sinaloa tenemos mucho jitomate, en Zacatecas el frijol, la plata, el chile, en el sur existen algunos lugares tabacaleros, algunos cafetales, existen la caña de azúcar, por supuesto está esta parte del maguey, que ya también hay un problema de oferta y de demanda. Bueno, en fin, es por acercarnos un poquito a todo lo que produce nuestro país, pero es eficiente. Esto debido a la zona geográfica en donde se ubica, que como por ahí explicaba un japonés en algún momento, México es el cuerno de la abundancia, ¿cierto? Estamos en una posición geográfica idónea para que se desarrollen 8 de los 9 ecosistemas mundiales, lo cual apertura muchísimo la oportunidad de producción, sin contar que estamos con un vecino en el norte como Estados Unidos, que es sumamente consumista, que tenemos acceso a los dos océanos, que tenemos acceso a cercano a Sudamérica e incluso a lo que llamamos el Canal de Panamá, ¿no? Entonces, esto sí indica, por supuesto, es un lugar ampliamente, o mejor dicho,
no hay mejor logísticamente hablando que México en cuestión económica. Bien, ¿qué más? Entre más producimos, tenemos acceso a mercados más amplios, más grandes y podemos venderlos, ¿no? El ejemplo de los acuerdos comerciales que se hacen en el mundo, por ejemplo, con Estados Unidos y Canadá, con Europa, con Asia, con Brasil, hace que los mismos empresarios locales puedan producir y vender, extender su mercado a otros países y tener acceso a estos países, ¿no? Mientras que hay países pequeños o que no tienen una infraestructura tan desarrollada que limitan, por supuesto, muchísimo la exportación o incluso importación de productos extranjeros. Bien, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Que la diversificación de los productos es ineludible, ¿no? Entre mayor apertura comercial tengamos como país o como economía, pues tendremos acceso a productos prácticamente de todo el mundo, que es lo que conocemos ahora como la globalización, ¿no? Y a partir de la pandemia sabemos que se ha expulsado o se ha incrementado en números exorbitantes, ¿cierto? Cuando la parte digital se unió al comercio digital, cuando se eficientaron estos procesos, hizo que el mundo se moviese 1000 veces más rápido. Ahora nosotros mismos no necesitamos un intermediario para poder hacer una compra en China o en India o en Rusia, en Bangladesh, bueno, cualquier país que ustedes gusten, siempre y cuando, por supuesto, dentro de las leyes o la parte legal se encuentre inmersa, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué? Pero hablemos un poquitito de historia, que es súper interesante. Creo que incluso me gustaría comentarles que en la plataforma hay ya un video que estará hablándonos sobre la ruta de la seda. La ruta de la seda, que estamos hablando de la antigüedad, del intercambio primitivo, ¿no? Que se da o se apertura con los primeros viajes de los primeros aventureros, por decirle de alguna manera, esas personas que decidieron salir de su zona de confort, salir de su entorno local para buscar nuevos accesos, ¿no? Curiosamente, pues da pie al descubrimiento bueno, como unos dicen descubrimiento, otros dicen al encuentro de la América, ¿no? De las Américas. Entonces, bueno, primero que nada, entender que el intercambio primitivo fue las primeras formas de comercio se dieron a través de un trueque cercano, ¿no? Yo tengo tantos animales, te doy tanto esto por tus herramientas, etcétera. Ahora existen las primeras rutas comerciales. Algunos, como los fenicios, egipcios y babilónicos, establecieron ya rutas comerciales que conectaban a diferentes regiones, en específico para transportar especies, metales preciosos y textiles, ¿no? Ya en ese momento los babilónicos o los fenicios utilizaban incluso el comercio marítimo para transportar estos bienes que pues en un momento dado ayudaban o permitían que otras economías tuviesen el acceso a los productos de otras regiones. Y bueno, les decía, la ruta de la seda, que está en el documental, es bastante interesante. Se apertura con la idea de Marco Polo, ¿no? En la aventura hacia la nación del sol naciente. Y en su camino recababa bajo caravanas de no sé cuántos meses o años tardaría, recababa productos, los iba vendiendo en el camino y regresaba con esos otros productos a la Europa, ¿no? Que quedó encantada con esta infinidad de nuevos productos, de nuevas experiencias que pues ya no se pudo detener. Bien, entonces les pido por favor vean el video, el documental que les dejé en la plataforma. Por favor comenten también, es un foro del mismo en el que podemos nosotros trabajar en qué es lo que está pasando con esa ruta, porque el pasado y el presente muchas veces se reúnen y pues la nueva Unión Asiática quiere aperturar esta ruta de la seda, ¿no? Esta extinta ruta de la seda en un entorno mundial actual. Vamos a ver qué sucede con esto.
Bien, a partir de este nuevo descubrimiento, recordemos la historia contada, pues los comerciantes venecianos buscaban nuevas rutas hacia las Indias orientales, ¿no? Y pues entre pensamientos obtusos y creencias, incluso entre esta parte de ilusión, decidieron viajar hacia el otro lado del mar, ¿no? Creyendo que por ahí se iba a llegar directamente a las Indias orientales. Encontraron las Américas y wow, pues se aperturó un nuevo mundo completamente. Por eso para ellos sí fue el nuevo mundo. Entendemos que para nosotros decimos, muchos mexicanos y muchos indios americanos, indígenas americanos, decimos, no, pues nosotros ya existíamos en este planeta, ellos solamente llegaron, pues sí, pero para ellos, que fueron quienes escribieron la historia en su momento, fue un nuevo mundo. Y con ello se hace y se apertura el nuevo orden, ¿no? Que es un mercantilismo, en donde se hizo la idea, una teoría de acumulación de metales preciosos, en donde recordemos que la extracción masiva de las Américas de metales como el oro y la plata incluso devaluó el mismo valor en las Europas, porque pues definitivamente el excedente que existía dentro de las economías hacía que la oferta fuese demasiado para la economía local. Entonces, esta idea del mercantilismo, es decir, el que era más rico era mejor, el que tenía más cosas, el que adquiría más bienes, más barcos, más piezas, más ropa, que eso por supuesto antes de esta época no existía. Las personas vivían con lo que tenían, ¿no? Entonces, el inicio del capitalismo moderno. Bueno, perdón, ahí me fui una era más, la Edad Media está entre la antigüedad y la Edad Moderna. En el comercio en la Europa, en la Edad Media, empezaron a haber algunas ferias comerciales, como les mencionaba, la Ruta de la Seda, y pues que se regulaban mediante quizás algunos tratados locales que se existían, ¿no? Vámonos a la revolución industrial, que ya es la parte del siglo XIX. Con la revolución industrial se abre un nuevo horizonte para los comerciantes en donde, claro, o por supuesto, la eficiencia en producción, las líneas de producción, el excedente de producción del mismo hace que busquemos nuevas rutas para poder comercializar nuestros productos. Es decir, de nada servía comprar nueva maquinaria, tecnología y demás si nosotros mismos no íbamos a hacer posible de vender todos nuestros bienes en una sola economía. Se apertura sin duda esta nueva era en donde la industrialización nos llevó al hecho de mejorar, por ejemplo, el barco que antes era manual a un barco de vapor, ¿no? Mismo que obviamente trasladaba las mercancías muchísimo más rápido. Estamos hablando del tren, por supuesto. Estamos hablando de que nacen los primeros automóviles en la historia moderna. Y pues claro, esto genera un nuevo cambio mundial, ¿no? Un nuevo orden mundial. Y pues por supuesto empiezan a haber estos acuerdos comerciales internacionales en donde se hacen acuerdos quizás de aranceles, de cobro de aranceles o de libre arancel, dependiendo de la zona, en donde ya vamos a aperturar fronteras para que podamos intercambiar bienes y servicios sin ningún tipo de límite o limitación en cuanto a la parte legal. Bien, parte del siglo XX comienza nuestra llamada globalización en forma, que se intensifica, ¿no? Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de ya instancias como el Fondo Monetario Internacional, el Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, etcétera, en donde estos mismas instancias empiezan a financiar países para mejorar tanto infraestructura, canales de distribución, logística, por supuesto, nivel de vida económico de las sociedades, aumenta y el mismo hace que exijan o demanden más productos de alrededor del mundo.
Y bueno, pues estamos en el siglo XXI. Este avance ha revolucionado el comercio totalmente. Estamos hablando de un comercio prácticamente automático. Sabemos lo que está pasando con la inteligencia artificial. Sabemos que estamos más cerca de la automatización total, en donde pues poco vamos a servir seres humanos, sinceramente, ya que definitivamente la inteligencia artificial nos alcanzó. Estamos hablando de la expansión de cadenas comerciales, de rutas comerciales. Incluso México está trabajando en la nueva ruta comercial que está en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Entre Veracruz y Oaxaca, haciendo esta ruta de una supercarretera que le quiere competir sin problemas a la ruta del Canal de Panamá, ¿no? Este nuevo proyecto nacional aperturará nuevos horizontes, por supuesto, porque sabemos incluso el costo que tiene el pasar quizás de océano a océano por la parte sur del continente o por el Canal de Panamá. Una nueva alternativa aperturará nuevos mercados. Por supuesto, México estará en el centro de toda la visión económica del planeta, ¿no? Entonces esto está sucediendo. Y por supuesto estamos hablando de que hay desafíos, en cualquier cosa existen desafíos. Uno de los más importantes es el proteccionismo hacia las economías locales, lo que acaba de pasar o lo que pasa en México. Bloqueamos el ingreso de zapatos o de calzado terminado en nuestro país. ¿Para qué? Pues para proteger el local, porque está pasando que no podemos competir con un país como China, que tiene un costo de producción de mínimo para zapatos, cuando en México digamos, el mercado del zapato en León principalmente se está desatando, se está destruyendo, y pues no podemos competir con esos precios. Entonces es uno de los grandes desafíos actualmente. Y por supuesto, sin dejar de lado las preocupaciones ambientales, ¿no? Que cada día más se presentan debido al consumo excesivo, a esta parte que el ser humano requiere, ¿no? De estar consumiendo, comprando y comprando. Pues claro, llega un momento donde mismo va a hacer necesario una regulación o incluso una detención total del mercado internacional, como incluso ya sucedió durante la pandemia. Muy bien, vamos a continuar, chicos. ¿Qué teorías internacionales más importantes se manejan en esta materia? Bueno, ya hablamos del mercantilismo. Para dejar claro esta parte, fue predominante entre los siglos XVI y XVIII, y la acumulación de riqueza, ¿no? Tenemos una intervención estatal, es decir, que el Estado juega un papel importante y protege sus industrias nacionales. Y por supuesto la acumulación del oro o la plata como metales preciosos. Nuestra teoría clásica de la ventaja absoluta nos explica que es la capacidad de producir un bien a un costo absolutamente mejor medido en términos de unidades de trabajo. Es decir, no sé, México, de acuerdo a mis capacidades productivas, tierra, trabajo y capital, tengo la facultad, la posibilidad de manufacturar 100,000 cervezas o botes de cerveza en un día, mientras que, por ejemplo, nuestro vecino del sur, Colombia, solamente puede producir, por sus condiciones tanto geográficas como de factores de producción, puede producir 50,000. ¿Quién es más eficiente? Yo. Entonces es más posible que los hermanos colombianos nos manden a hacer cerveza aquí en México para que les sea más factible, más rentable, que nosotros mandemos a hacer un tipo de cerveza. Es la ventaja absoluta, el mejor. ¿En qué? En todo. En trabajo, tierra, capital, factores, en la geografía, en la logística, no. Donde soy el mejor en eso. Ahora, hablando de la teoría de la ventaja comparativa, se refiere a la capacidad de un país para producir un bien o un servicio a un costo de oportunidad más bajo que otro país. ¿Qué significa esto? Que un país se especializa en la producción. Estamos hablando, por ejemplo, el día de hoy que sucede y estamos viendo a niveles internacionales el problema de Trump con todos los aranceles y todo
esta situación mundial que nos indica, ¿no? Nos está diciendo, es que lo que pasa es que, por decir algo, China tiene una ventaja comparativa con el resto del mundo en lo que decíamos en este momento. Tiene fábricas, megafábricas que se dedican a hacer todo tipo de plásticos, entonces es imposible que una empresa local o mexicana logre competir con este país, ¿no? Comparativamente nos sale mucho más barato importar plásticos de China que manufacturarlos en México, aunque México tiene unas empresas muy importantes en la parte de resinas. Sin embargo, en comparativa a China, pues no, estamos lejos de alcanzarlos y por eso ellos tienen la ventaja de toda esta manufactura mundial. Finalmente tenemos una más que ojo, aquí lo tengo que dejar claro, hay un documento en el internet también en su plataforma, donde nos indican un poquito más de las teorías económicas que existen en cuanto al comercio internacional. Los invito a que le den una leída, que quede un poco más claro este contenido. Creo que es muy importante que ustedes sean autodidactas, autoconocimiento, ¿no? Esta parte de curiosidad, ¿qué más hay que ver? Les dejé por ahí muchas ligas en la plataforma, les dejé toda la parte informativa que podemos estar llegando a ver en un momento determinado, ¿no? Igual vamos a tener por ahí alguna sesión para poderles mostrar algunos datos interesantes. Ahora, decía, la teoría de la localización, que es otra de las más importantes, dice y arranca del hecho básico que los recursos naturales son limitados y están distribuidos en manera desigual en el globo terráqueo. Esto quiere decir que habrá países que tienen la fortuna, como México, de estar en un lugar estratégicamente eficiente en la producción de muchísimas cosas naturales, no hablando de la parte natural, hablando de países como Estados Unidos, que es el líder de producción del maíz, porque pues tiene grandes estepas donde no existen ningún tipo de montañas y demás, que el clima se les permite, que tienen toda la parte de infraestructura, pues eso es, o sea, a ellos se les da naturalmente ese tipo de bien. Ahora, también en la parte de Argentina, esos grandes lugares para que los animales pasten, pues por supuesto serán más eficientes en la producción de carne. Entonces, países como Rusia, que a pesar de ser el país más grande del mundo, mayormente está congelado. El nivel de producción de Rusia es muy poco porque la posición geográfica donde se encuentra es bastante complicada. Es bastante complicada. Entonces, bueno, pues esas son las 4 teorías más importantes en la parte del comercio internacional. Ahora, para cerrar esto, pues tenemos algunos obstáculos que se presentan en cuanto al comercio internacional, y uno de ellos es las barreras arancelarias, esos impuestos que nos están imponiendo, ¿no? Los estados para proteger, ya sea para proteger sus industrias, ya sea para quizás generar lo que se dice ahorita, un superávit comercial, no importar tantas cosas del extranjero, o incluso cuando son barreras no arancelarias existen regulaciones, permisos, licencias que son complejos, que muchas veces son difíciles de adquisición, y esto hace que por supuesto sea un problema, ¿no? Que sea una situación de dificultad al momento de querer exportar algunos tipos de productos, dígase sobre todo aquellos alimentos, medicamentos que necesitan forzosamente permisos o algún tipo de registro, como lo es COFEPRIS, por ejemplo, que registra todos los medicamentos y productos que ingresan al cuerpo humano mediante un registro que es, si bien no es imposible, si es engorroso, si es tardado, si es algo delicado, entonces, bueno, eso nos limita un poco. Y yo creo que sin lugar a duda una de las cosas más importantes que tiene esta problemática de la traslado de mercancías de un país a otro es el costo de transporte. Es infinitamente uno de los costos más altos que existen en la parte empresarial,
¿no? Desde la logística, la infraestructura, pues imagínense camiones si se necesitan, gasolina, etcétera, y están también dependiendo de productos como el petróleo, si sube, si baja, etcétera, ¿no? Entonces, creo que podría también representar una limitación para esta diversificación. Por supuesto tenemos algún tipo de competencia local, pues no, sin llegar más al fondo de esto, entendemos que las personas tienen preferencias, o sea, México es muy difícil que entre al mercado francés con quesos, pensándolo por un ejemplo. ¿Por qué? Porque los quesos que consumen dentro de Francia no se parecen absolutamente nada a los de México y pues no, aunque tengamos para nosotros un queso que consideramos perfecto, para ellos no, a ellos no les gustan esos quesos, entonces no somos competitivos, no les vamos a gustar y pues no podemos entrar a esos mercados. Por supuesto, también enterarnos que hay precios muy competitivos, o sea, incluso en México que tenemos viñedos, que existen algunas empresas vinícolas y que tenemos vinos nacionales y demás, no podemos competir con el vino por ejemplo, llegan los vinos extranjeros y muchas veces vienen mucho más económicos. Incluso si yo quisiera llegar a otros países, quizás ellos tienen vinos muy buenos y dices, ¿por qué voy a comprarte tu vino, no? Entonces, eso es también la parte que te obstaculiza un poco. Factores económicos, pues sí, inestabilidad económica, el tipo de cambio, si sube, si baja, esta parte de la parte política, ¿no? Incluso lo que vemos en estos momentos, las tensiones entre países, las fricciones, las fronteras cerradas, etcétera. Esto, por supuesto, impide que sea un comercio más fluido. Y algunos aspectos culturales, como lo son el idioma, la falta de información, cómo exporto, cómo importo, es difícil. ¿Hay alguna forma de llegar a esos lugares? A lo mejor el idioma es totalmente diferente, una diferencia cultural bastante marcada y eso hace que algo puede que no sea tan aceptado o incluso que no puedas ingresar. Hablando incluso de cosas culturales como una religión o como productos que van destinados a cierto sector económico, cierto sector del mercado, ¿cierto? Muy bien. Y finalmente, pues por supuesto, algunos aspectos legales, la propiedad intelectual, regulaciones laborales, ya cosas más locales de cada país que podrían impactar directamente en esta diversificación del mercado internacional. Muy bien, jóvenes, pues bueno, con esto terminaríamos esta primera unidad. En esta primera parte les invito por favor a que revisen el contenido de la plataforma, a que curoseen por ahí qué es el mercado internacional. Por supuesto, me gustaría saber si tienen algunas preguntas en específico de la materia. Con todo gusto se las puedo contestar. Podemos ahondar en algún tema si ustedes creen necesario, sin problema. Por ahí usen los foros que tenemos a disposición y por los mensajes también. Bueno, sin más por el día de hoy, pues les agradezco muchísimo su atención. Estoy a la orden y excelente día.